para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando uno, dos o tres. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más, 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 más. Vamos a evaluar este asunto de la consolidación, que es algo que sostiene la obra y paulatinamente a través de ese trabajo va a notar y va a percibir el crecimiento en las células y en la iglesia. Pero hay algunas razones por las cuales nosotros debemos ganar almas para Cristo como el fundamento inicial para consolidar. Porque a veces consideramos que la consolidación es solamente cuidar el fruto, y está bien, ese es el deseo de liderazgo de los pastores, poder consolidar el fruto y que se sostenga la iglesia. Pero tenemos que partir de un principio. Nosotros como personas debemos ser los gestores para motivar, impulsar, ayudar a que la persona sea un ganador de almas. Y comienza por ahí. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos ganar almas? Primero, por lo que valen para Dios. La Biblia nos dice en el libro de Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Yo le pregunto, usted que ya es un creyente, ¿cuántos billones de dólares podríamos pagar por un alma? ¿1,000 billones? ¿10,000? ¿Todo el oro del mundo? ¿Podríamos comprar un alma? Bien difícil. Por eso alguien dijo, la salvación es tan cara, que solo se obtiene gratis, por la fe. Entonces, una persona que quiere aprender a consolidar, tiene que primero aprender a ganarlo. Y le voy a dar algunos fundamentos. Una madre cuida mejor de su hijo cuando lo dio a luz, no cuando es adoptivo. O sea, si usted tiene una madre que tiene un hijo propio y una madre que tiene un hijo adoptado, la pregunta es, ¿quién cuida mejor? ¿La propia madre o la madre que adoptó? ¿Cuál? La propia madre. ¿Usted recuerda el episodio cuando vinieron delante de Salomón? Trajeron 2 mujeres, donde dice que las 2 mujeres estaban durmiendo y al lado tenían sus criaturas recién nacidas, y la una mujer se volteó y asfixió a la criatura, y esta criatura murió. Cuando ella se despierta se da cuenta que está muerta la criatura. Esta mujer, con un poco de astucia, agarra al niño muerto y le cambia a la mujer que tenía el niño vivo y hace como que fuera suyo el niño vivo, y el niño muerto le da a la otra persona. Van donde el rey y le presentan el caso. Entonces Dios le había dado una sabiduría tal a Salomón
que dice la Biblia que trajeron al niño muerto y al niño vivo, y las dos mujeres, y cada una argumentaba que de ella era el hijo vivo, el muerto era de la otra. Entonces Salomón, muy sabio, dice: traigan una espada y vamos a hacer una cosa. Traigan al niño vivo, el muerto ya estaba muerto. Traigan al niño vivo, vamos a hacer una cosa. Les dice, les da la orden a los criados: partan al niño en dos, mitad a la una y mitad a la otra. La mamá, que no era la propia mamá del niño, ¿qué dijo? ¿Qué me importa? Pártale. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La propia mamá, ¿qué dijo? No, por favor, no le mate, mejor déle a la otra. O sea, ella prefería perder el niño, pero que no le maten, porque era su propio hijo. Y Salomón, muy sabio, dice: esta es la madre, a ella denle al niño. Y dice que la gente estaba asombrada por la sabiduría que Dios le dio a Salomón. ¿Qué podemos rescatar de este asunto, de este episodio? Cuando hay una propia madre que engendró una criatura, va a hacer lo que sea para que ese hijo viva. Pero si es una persona que no es el propio hijo, no le importa, mátenlo. Así es el principio de la consolidación. Cuando nosotros ganamos un alma y empezamos nosotros a mentorearle, a custodiarle, tenemos cuidado de esa persona. Le voy a dar un testimonio. Permítame orar. Él dice: claro, yo quiero que ore por mí. Y si unas 2 o 3 veces usted hace eso, luego le dice: me gustaría invitarle a la iglesia. Me gustaría que usted venga a la iglesia. Hermano, solito él va a encaminarse. Y un alma tiene tanto valor que usted no se imagina qué es lo que pasa. Dice que es sabio el que gana almas. Y Dios mira esa actitud que usted tiene con las personas. A veces no me gusta solamente enseñar, me gusta yo practicar. En Quito tenemos el asunto del pico y placa. Cuando yo no puedo sacar el carro, cojo un taxi. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando voy con el taxista? Me hago amigo. Le digo: ¿y cómo le va? Bien, me dice. ¿Su carrito? No, él me dice: yo soy chofer nomás. Le digo: ¿y por qué no le pide a Dios que Dios le dé un carro? Sí, dice: estoy pidiéndole a Dios, pero nada. Y ahí está colgado un crucifijo del rosario. No sé si usted ha visto, algunos taxistas tienen. Entonces yo agarro el crucifijo. Le digo: ¿usted sabía que este crucifijo es la mayor muestra de amor para el ser humano? ¿Cómo es eso? Explíqueme. Y le empiezo a explicar cómo Jesús nació de la bendita Virgen María. Y nunca, hermano, cuando usted va a evangelizar, nunca ataque su creencia. Es musulmán, testigo, nada, hermano. Solamente háblele del amor de Cristo. Entonces yo le empiezo a hablar, le doy todo el relato del Calvario ahí, mostrándole el crucifijo. Y cuando ya voy llegando, le digo: me gustaría que orar por usted. Pedirle al Señor que le bendiga, le prospere y le guarde. Antes de orar por usted, le digo: haga esta oración conmigo para abrirle su corazón a Jesús. Y si no, no le pago. Entonces, no, le digo: haga esta oración conmigo. Él ahí encendido el motor, medio con un ojo abierto, el otro cerrado, hace la oración conmigo. Y oro por él. Y a veces le doy mi tarjeta o le invito a la iglesia. Hermano, muchos taxistas, ¿sabe qué pasa? Llorando, aceptan a Jesús. Para mí es una alegría ministrarle a un taxista la palabra de Dios. Y donde yo voy, ¿sabe cómo se abre ese diálogo?
Cuando usted ya es atendido, por ejemplo, con un especialista, un médico, un abogado, un arquitecto, lo que sea. Yo antes de irme le digo, no le hablo de nada de religión, le digo, permítame orar para que Dios le bendiga en su trabajo. Sí, claro. Entonces yo oro, le bendigo. A veces, previo a eso, le digo, ¿por qué no hace esta oración conmigo? Ábrale su corazón a Jesús. Y después oro por él y le bendigo. Hermano, ellos se quedan totalmente impactados. A veces tenemos temor, recelo, vergüenza de que qué nos dirán. No. Yo fui recientemente donde un médico, me dieron el referente que era cristiano. Entonces él me atendió bien, todo. Ya para despedirme le digo, le agradezco, permítame orar por usted. Deme sus manos, solamente para el ejemplo, deme sus manos. Él me da las manos y me agarra, hermanos, durísimo, como diciendo, deme todo lo que usted tiene. Termino de orar, me dice, pastor, muchas gracias. Y llama por teléfono a la secretaria y dice, cóbrele la mitad de la consulta. Ahí hasta salí ganando. Pero ¿sabe qué? La gente está necesitada, donde sea. Solamente que usted tenga un poquito de sabiduría y tino, usted va a empezar a ganar a esas personas. Y cuando va otra vez, de inmediato le atiende. Y si usted sigue trabajando un poquito con ellos, va a ganar esa alma y la va a consolidar sabiamente, porque usted es el responsable de haber traído a la luz del Evangelio a esa persona. Usted se convierte como en un padre o una madre espiritual. Aunque literalmente no podemos hablar en esa dimensión, pero sí vale la pena que usted tome en cuenta que usted llega a ser como un padre espiritual. Ahora, la fe en el Señor Jesucristo es lo único que salva a una persona. Mire, yo tengo en el tema de la ingeniería mucho material. Una biblioteca importante tengo. Tengo otra biblioteca cristiana muy grande, hermanos. Muy grande. En toda mi vida cristiana he ido comprando libros. Ya me falta espacio, ya no sé dónde poner tantos libros. Los reviso, los leo. A veces por un capítulo yo compro un libro. Usted me ve que yo viajo, yo voy a una librería. Mi esposa en el mall, yo en la librería. Entonces yo estoy ahí revisando. Pero ¿sabe lo que más vale? Es la palabra de Dios, donde está el mensaje de salvación para una persona que no conoce a Cristo. Su testimonio personal, eso ya le voy a hablar un poquito más adelante, es muy valioso, pero el mensaje de la cruz es central para la salvación de una persona. Usted le da el referente de que Jesús vino a nacer de la bendita Virgen María, se hizo hombre, nos enseñó una vida íntegra y santa, fue a la cruz y murió por nuestros pecados para darnos salvación, sanidad, liberación y prosperidad. Usted le habla de eso y ora por esa persona, él empieza a abrir su corazón. Porque la Biblia dice que la palabra que fue entregada cumplirá el propósito por el cual fue entregada. Entonces, cuando usted empieza a lanzar un mensaje de salvación basado en la cruz de Cristo, eso es fundamental para la salvación del individuo y usted va a ver los resultados. Pero cuando no hacemos eso y nos vamos por la tangente, perdemos la óptica y perdemos el salvo. No le empiece a dar vueltas. Usted puede introducir un poquito la conversación averiguándole qué hace, cómo está su familia o lo que sea, luego le da su testimonio y luego háblele del amor de Cristo. Porque cuando usted haga eso y esta persona llegue a entender esa verdad, va a empezar a buscar a Dios. Y ahí la consolidación va a ser más efectiva. Porque si usted logra salvar el alma y esa alma logra conectarse con Dios y usted le da un poquito de cuidado,
esa persona va a llegar a la iglesia y usted se va a gozar de que él y su familia llegue a la casa de Dios. Y aquí hay un principio. Dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? ¿Quién? O sea, si yo hubiese entendido hace 20 años, otro sería mi esquema y el número de gente. Pero yo no empecé a tomar el consejo de Dios. Yo me fui por la tangente. Yo pensé que haciendo esto, ganaría las almas. No. Ahora ya no es así, hermano. Ahora, después de haber sufrido tanto, me doy cuenta que ese no es el enfoque. El enfoque más bien es salvar las almas. Y para eso sí tenemos que entrar en el proceso de la guerra espiritual. Ya le voy a indicar cómo. Pero usted tiene que tomar ese principio de aprender a ganar almas. Si no lo ha hecho todavía, usted debe tomar ese concepto como una prioridad. Hermano, usted tiene que ser, primero, para entrar en este proceso de su llamado, haber aceptado a Cristo. Hay gente que está en la iglesia que todavía no tiene un arrepentimiento genuino. Por eso es lo que hacemos los encuentros. Y uno de los primeros temas que se plantea en el encuentro es el verdadero arrepentimiento. Porque hay gente que puede estar convencida, pero no convertida. O sea, él sabe que tiene que dejar el pecado, tiene la convicción que debe dejar el pecado, pero no lo deja. Ahí está luchando en la banca con el adulterio, con la droga, está luchando con algún tipo de pecado. Él está convencido de que tiene que ser salvo, pero no está convertido para ser salvo. Ese es el problema. Entonces nosotros debemos ver que la gente, que el que va a evangelizar, esté realmente convertido. Diga conmigo, convertido. ¿Qué debe estar una persona para evangelizar? Convertido. Y la conversión implica cambio de dirección. Si una persona está yendo al norte y se arrepiente, dice, no, esto me va a llevar a un esquema de muerte, me arrepiento y dice, no, regreso, voy al sur. Esto es realmente una verdadera conversión. Dejó el alcohol, dejó la amante, dejó la droga, dejó todo y dice, no, esta vida no me conviene, me va a llevar al infierno, yo tengo que empezar a caminar en otra. Pero un convencido es el que está luchando ahí con su pecado y viene a la iglesia, pero todavía sigue consumiendo, sigue el adulterio, sigue en todo, aunque él tiene la convicción de que tiene que soltarse de ese pecado para ser salvo. Entonces, si usted quiere ir a evangelizar, usted tiene que estar genuinamente convertido. Porque si usted no está genuinamente convertido, difícilmente va a ayudar a convencer a otro. Difícilmente. Hay algo más que usted debe saber. Debe aprender a tener compasión por los perdidos. Póngase usted en el caso. ¿Qué pasaría si usted muere sin Cristo y se va al infierno? Pregunto, ¿le gustaría que alguien le hubiese hablado de Cristo para que no vaya al infierno? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Esa misma inquietud debe tener usted con un perdido. Hermano, hay mucha gente necesitada que requiere de Dios. Yo tuve la oportunidad de ser invitado por el presidente después de la cuarta maratón a un cambio de guardia. Hermanos, el evento era a las 11 y yo llegué a las 10:30. Yo estaba esperando, hay una capilla, dice que ahí celebra misa el presidente todos los lunes con sus ministros, ahí va un sacerdote y celebra misa. Aunque él es de izquierda, pero él tiene esos principios católicos que aprendió de su infancia y se mantiene en eso. Entonces, hermanos, cuando ya llegó la hora del evento, yo llegué a las 10:30, el evento era a las 11. Todos esperando, los invitados, la guardia presidencial, los ministros, los fotógrafos y todo eso, listos para cuando venga el presidente. De pronto dice, el presidente, todo el mundo en orden, hermano. La guardia en orden,
Los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, los ministros, los invitados, todo en orden. Y pasa el presidente, saludando ahí a los invitados. Se terminó el evento, todo muy bonito. Y los invitados pasan a entregarle algunos regalos que le traen. Entonces yo le llevé al presidente una antorcha de la cuarta maratón. Le llevé un mapa del país con unas llaves del país con la promesa de Dios para esta nación. Le condecoré a él con una medalla y al vicepresidente y le llevé una Biblia. Y ahí le leí el pasaje que dice que el pueblo debe orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente, porque esta es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice ese pasaje. Entonces, cuando yo le leo, le digo, señor presidente, ¿me permite orar por usted? Sí, claro, dice. Yo pongo la mano en el hombro, él es una cabeza más alto que yo, más o menos ahí. Entonces yo le pongo la mano en el hombro y la mano en el pecho y empiezo a orar y le bendigo. Y él ahí, hermanos, recibe la oración. ¿Y sabe lo que me dice después? Por favor, pida a sus iglesias que oren por mí. Siendo él un presidente que tiene todo poder, toda autoridad, yo diría dominio humano aquí en este país, él necesita de Dios. Entonces nosotros como ciudadanos deberíamos orar por él para que Dios le dé sabiduría, gracia y él le bendiga. Entonces debe haber en su corazón un amor por las almas, porque la más alta autoridad dice, por favor, oren por mí. Para mí fue un privilegio único. ¿Sabe por qué estamos orando? Para que Dios nos permita hacer una célula en el Palacio Presidencial. No sé cómo ni cuándo, pero estamos orando. ¿Cuántos creen que Dios nos puede ayudar a tener una célula ahí? Si hacen misa, ¿por qué no hacer un culto ahí, hermano? ¿No es cierto? Así estamos orando. Entonces debe haber un amor por las almas. No importa el estatus de la gente. Lo que pasa es que es un alma necesitada, que si muere sin Cristo se va al infierno, sea el presidente o sea el mendigo más paupérrimo. Debemos amar esas almas. Así como Cristo nos amó, deberíamos amar a esa gente que necesita conocer de Dios. Entonces, cuando usted tiene ese amor por las almas, el asunto cambia. Ya no le va a dar recelo, no le va a dar temor, no, nada. Porque usted ama a esas personas que se están yendo al infierno. Hermanos, yo he tenido este mes completo que entrevistar a muchos pastores del distrito Costa, del distrito indígena, del distrito Sierra. ¿Y sabe lo que yo puedo mirar en estos hombres y mujeres de Dios? Un compromiso, un amor por Dios, pero también mucha necesidad. Ahora, y él empieza. Empieza, ¿sí? Hermano, después Dios le da un lenguaje espiritual. No paraba. El rector de una unidad educativa. La hija ya era una muchacha de los jóvenes, ya bien entrenada, hace encuentros, ayuda, llena del Espíritu Santo. Le llamamos a la hija que estaba atrás porque ella iba como atleta. Le digo, mírele a su papá. Ella lloraba, viéndole a su papá, hermano, adorando en lenguas, que era una cosa extraordinaria. Y la hija va y le agarra y le abraza y empiezan a llorar y él no paraba de hablar en lenguas, hermano, es una cosa única. Yo nunca supe esto. Para nosotros fue tan difícil manejar este tema. La liberación la manejamos bien, porque yo empecé a manejar liberación y la gente, hermano, vomita, tose, se tira en el piso, grita, va al baño, es tremendo cuando estamos en un encuentro. Pero la llenura del Espíritu Santo luchábamos. Le confieso que luchábamos. Yo estoy compartiendo mi experiencia que hemos vivido en años. Pero ahora, hermano, yo enseñé esto a mi liderazgo, ellos ministran. El 98, 99, aún 100% de las personas es bautizada en el Espíritu Santo. Y vaya a ver cómo salen.
¿Qué inquietud que tienen para ayudar en la obra de Dios? ¿Qué anhelo que tienen para servir al Señor? A veces desestimamos esto. Hacemos todo el esfuerzo humano para empezar a trabajar, pero ignoramos que el Espíritu Santo es la persona que trabaja con nosotros para ayudarnos a hacer la tarea de salvar las almas. Él es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ha leído ese pasaje? Él es el que convence de pecado, de justicia y juicio. No usted, no su testimonio. Más bien es Dios a través de usted. ¿Pero cómo? Cuando usted sea lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura le va a quitar el recelo, el temor, la vergüenza, la timidez. Ya no le importa un comino. ¿Qué es lo que pasó con Pedro cuando estaba cerca de Jesús y le negó? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Cuál era la razón de que Pedro negó a Jesús? El temor. El temor que le agarren a él y lo maten. Dice, no, yo no soy, yo no, ni le conozco. Y él 3 veces dice que negó a Jesús y maldijo, dice, yo no conozco a ese hombre. ¿Quién también será? Cuando se encuentra la mirada de Pedro con Jesús, dice que Pedro lloró, ¿cómo? Amargamente. Resucita a Jesús. Le llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Después le pregunta la 3.ª vez, Pedro, ¿me amas? Y empieza a llorar, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pero él todavía no era lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús se va Pedro al aposento alto, es lleno del Espíritu Santo, se para en medio de los judíos que venían a la fiesta de la Pascua y empieza a hablarles con un denuedo que 3.000 se convirtieron. Y ahí dice, varones hermanos, ustedes mataron a Jesús, ustedes crucificaron a un justo. Y les empieza, ya no le daba temor. Si me matan a mí, ¿qué me importa? Es pasaje directo al cielo, yo no tengo temor. Estaba convencido y estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos se convirtieron en ese día? ¿Cuántos? 3.000. ¿Estaba lleno de qué? ¿De su poder o del poder del Espíritu Santo? Entonces, si usted no tiene eso, su trabajo no va a ser efectivo. Usted puede luchar y luchar y luchar y luchar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El pastor, yo estudié a los pastores y este material, tal vez ni lo han revisado. Yo les doy perlas y ahí lo dejan archivado, pero no lo revisan. Entonces, sería bueno que lo revisen y vea cómo ministra este hombre la llenura del Espíritu Santo. Yo agarré, dije, voy a probar, porque es un asunto de fe, ¿no? Entonces yo dije, voy a probar, a ver, póngase de pie, agradezca a Dios, alabe al Señor, adore al Señor. Ahora, 1, 2, 3, pídale una sílaba, hermano, toditos hablando en lengua. Es una maravilla. ¿Cómo? No sé, es un milagro. Usted tiene que probarlo en un encuentro, usted tiene que entrar en ese proceso de ir a un encuentro, al menos a un encuentro de él y ahí tener un tiempo de la palabra y empezar con este tema. Usted va a ver, hermano, cómo esa persona es llena del poder de Dios y de inmediato se dispara, ¿sabe a qué? A ayudar a salvar un alma. Ellos están listos para hacer este trabajo. Y la consolidación mucho más fácil. Porque ya lleno del Espíritu Santo ya no le hace carga, ya no le hace peso, ya no pone obstáculos. Porque ama a Jesús. Y el amor a Jesús nace cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Algo más. Debe tener un buen testimonio. Hermanos, una persona que quiere evangelizar y quiere consolidar, su testimonio debe ser íntegro. Una persona que no tiene un buen testimonio difícilmente puede evangelizar y consolidar. ¿Qué autoridad moral cree que yo puedo tener si yo aquí estoy hablando del amor y de la fidelidad en la pareja y usted ve a mi esposa golpeada y estropeada y yo traicionándola? ¿Usted cree que tengo una autoridad moral para enseñar amor, respeto en la familia? ¿Sí o no? Su testimonio le da autoridad. Si usted es una persona íntegra, intachable, temerosa de Dios, que hace bien las cosas,
que usted trata con respeto a las otras personas, que es íntegro en sus negocios, en su sexualidad, en su vida privada, en su vida pública, Dios le va a respaldar. Ese testimonio va a hacer que la otra persona quiera ser como usted y él va a estar más abierto por su buen testimonio que por sus palabras. Entonces su testimonio es fundamental para que usted pueda ganar un alma y consolidar. Y para entrar un poquito, déjeme terminar esto, para entrar un poquito, quiero hablarles sobre el tema de la guerra espiritual, porque el tiempo ya se está concluyendo. Quiero comenzar haciéndole un referente, darle las vueltas. Viene el GOE al sector, sin haberles llamado nosotros, el grupo especial de la policía, el GOE, el grupo de intervención del GOE, viene y metrallador en mano se lleva 150 delincuentes del sector. Nosotros nos quedamos asombrados, 150 delincuentes. Nunca llamamos, nunca emitimos un comunicado, una carta de auxilio, nada, solamente sufríamos en silencio. Pero aprendimos nosotros este principio. Entonces, viendo que daba buenos resultados, ¿sabe qué hicimos? Otro ayuno de 40 días, porque en esa época el mercado adentro estaba vacío y las vendedoras estaban vendiendo afuera en la acera. Por eso era la delincuencia, la basura, las ratas, los robos, todo. Porque ahí, hermano, imagínense, le sacaban un anillo, le tiraban en la olla de los morochos y se iban corriendo. Le cogían al ladrón, no tenía nada. Después él regresaba, cogía la cuchara y sacaba el anillo. Y ahí estaba el anillo que le habían robado. Y con la morochera y el ladrón se hacían parte y ahí, hermano, lograban hacer su negocio de robar y estafar a la gente. Terrible. Entonces, como la gente estaba vendiendo afuera, no había nadie que les meta adentro. Nadie. Eran dueños de la acera. Oramos por 40 días. Le dimos la vuelta al sector y empezamos a clamar para que Dios limpie el sector. 6 días, una vez por día, y el último día 7 vueltas. A las 3 semanas viene el ejército, metrallador en mano. A ver, señora, su negocio adentro, su negocio adentro, su negocio. Si no quiere irse, se va conmigo su mercadería y usted se va a la cárcel. Todos fueron obligados a entrar a ese lugar. En una semana estaba limpio todo el sector. Ya no había ni basura, no había desorden, no había vendedoras afuera y no había delincuentes. Un milagro. ¿Cómo? Por la oración. Por este tema de la guerra espiritual. Y ahí nace la famosa maratón. Entonces nosotros empezamos a hacerle este trabajo ya periódicamente alrededor de la ciudad, ya no del sector, sino de la ciudad. Empezamos a orar por los presidentes, empezamos a clamar y empezábamos a orar. Y el último día íbamos al panecillo, usted conoce el panecillo, los que han estado en Quito, ahí hay la Virgen. Hermano, ahí encadenábamos a esa Virgen, le dábamos la vuelta y orábamos y deshacíamos todo espíritu de idolatría. Y desde el panecillo orábamos por el palacio presidencial. Pedíamos que el Señor bendiga a la nación. Y ahí nace el proceso de la maratón. Nosotros decíamos, si podemos bendecir un sector con nuestro clamor, podemos bendecir la nación. Hicimos una propuesta de recoger un fondo para poder ir a la maratón, pero era muy alto. Y una empresa viene, porque planteamos esto en la iglesia, y un joven trabajaba en la Chevrolet. Y este joven le comunica al gerente de la Chevrolet, le dice, mire, queremos hacer una maratón, ¿cómo nos puede ayudar? Dice, yo les puedo dar un fondo para ayudarles en la maratón. No todo, pero les puedo ayudar. Y dice además, pero con una condición. En todas las provincias que lleguen los atletas, vamos a hacer una cosa, vamos a salir con una cola de carro Chevrolet para dar la bienvenida al atleta y poner un letrero que diga Chevrolet por los caminos del Ecuador. Yo me quedo pensando,
Este no es un comercio. Este es un asunto espiritual. Debería decir Jesucristo por los caminos del Ecuador. Pero eso no me iban a permitir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y le devuelvo la carta y le digo, porque me mandaron una carta con esa oferta, le digo, ¿sabe qué? Somos una iglesia cristiana. Queremos agradecerle por la oferta que usted nos hace, pero no podemos aceptar la propuesta suya de poner un letrero que diga Chevrolet por los caminos del Ecuador, porque es un asunto espiritual. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Y me salí.